Carlos, el saludo. Sí, arrancamos, Mariano. Perfecto. Cuando quieras. Listo. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? Un gusto nuevamente recibirlos en este espacio que ya ha llegado para quedarse, un espacio de actualización, un espacio de encuentro. Hoy vamos a tener dos destacados juristas que ya conocemos y que son habitués de esta comisión laboral para tratar de manera específica en este marco tan singular del ASPO y del COVID, ¿qué tratamiento se le ha dado, al tema de las suspensiones a través de normativa especial contingente? Y como siempre estamos acostumbrados a tener esa actualización normativa que nos pone semana a semana al día con el marco laboral. Juan Carlos. Bueno, buenas tardes a todos y como bien mencionabas, Mariano, semana a semana nos encontramos en esta media horita para ponernos al día con toda la información que está permanentemente actualizándose. Hoy vamos justamente a conversar sobre algún decreto que prácticamente todavía está calentito saliendo del horno. Vamos a hablar del 223 bis, vamos a hablar también de ATP. Como bien mencionaba, nos acompañan dos destacados profesionales que ya nos han acompañado en este spot, el doctor José Zavala y el doctor Héctor García, perdón, estaba confundiendo. Bueno, como ustedes saben, Héctor es abogado, es graduado en la Facultad de Derecho de Córdoba, es especialista en Derecho Laboral, conferencista, autor de diversas publicaciones y es socio del estudio García Pérez Boini y Asociados, a quien le damos la bienvenida. Héctor, un gusto saludarte. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Y bueno, antes que nada yo quisiera felicitar a Byton y a Adra por el timing y la oportunidad para organizar estos spots los lunes. Después podemos ver el tema del horario, porque el horario 2 de la tarde a veces es complejo en términos de almuerzo de almuerzos y demás. Y efectos, ¿no? Pero sí hay que reconocer que desde que comenzamos con este proceso de pandemia y cuarentena, cada 2 o 3 semanas, cada madrugada del lunes, tenemos alguna novedad en el boletín oficial y eso hace que sea muy oportuno que estos spots estén ubicados ese mismo día, oportunos para ustedes, complicados para los que nos tocan tener que en pocos minutos actualizarlos. Así que intentaré hacerlo porque sé que el tema, perdón, que el tema que despierta más interés es el que José abordará, que tiene que ver con las suspensiones concertadas como única alternativa para gestionar una reducción del costo laboral en esta suerte de restricciones con las que estamos operando, ¿no? Con prohibiciones de despidos hasta fin de julio y con duplicación indemnizatoria hasta fin de año. Así que yo me voy a abocar rápidamente a actualizarlos en dos cuestiones que sí son de vital importancia, especialmente en esta semana. La primera de ellas tiene que ver con que hoy y hasta el día viernes está abierto el registro para la inscripción de los empleadores al ATP o al Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción en la Emergencia, correspondiente al mes de junio. Han aparecido algunas variantes que creo que es importante destacar. La primera de ellas es que como la realidad del país está dividida en un doble estatus, digamos, por un lado el 85 o casi el 90% del territorio nacional bajo un esquema de distanciamiento social preventivo y obligatorio, y la zona del AMBA, la zona de Chaco, la capital de Neuquén, la ciudad de General Roca, y ya no Córdoba, están solo con aislamiento social preventivo y obligatorio. Les decía que esta nueva etapa del ATP va a distinguir a los empleadores según estén en una o en otra región para establecer la extensión de la ayuda por salario complementario. Todos aquellos empleadores que estén en zona de aislamiento social van a recibir
el 50% de la remuneración, pero con un tope de 2 salarios mínimos vitales y móviles y un mínimo de 1 salario mínimo vital y móvil, tal como venía siendo hasta ahora. En cambio, aquellos empleadores que estén en zona de distanciamiento social van a recibir como ayuda, a través del monto que ANSES acredita en la cuenta sueldo de cada empleado que se declara, un monto equivalente a un salario mínimo vital y móvil, es decir, 16.845 pesos. Eso por un lado, según el lugar donde geográficamente esté radicado el empleador. Después aparece una segunda restricción que ya se venía planteando y que tiene que ver con las condiciones de elegibilidad, digamos. El empleador que va a poder acceder al ATP de junio es aquel que pueda acreditar que su facturación correspondiente al mes de mayo del 2020 no excede el 5% nominal si se la compara con la facturación del mes de mayo del 2019. Ese es un segundo requisito a considerar. Después aparece uno novedoso que no estuvo antes en los ATP ni de abril ni de mayo, y que tiene que ver con que ningún empleado que cobre más de 140.000 pesos brutos al 20 de febrero del 2020 va a ser acreedor del salario complementario. Salario complementario que sabemos que puede ser tomado a cuenta de las remuneraciones que el empleador debe abonar en junio o a cuenta de las asignaciones no remunerativas por suspensión concertada que deba abonar en junio. Esto seguramente después José lo profundizará más cuando cuente un poco esta fase 3 de acuerdos de suspensión concertada, porque también están variando en la dinámica negocial de cada actividad. Pero bueno, lo cierto entonces es que aparece entonces esta modalidad que tiene que ver con distinguir por la zona geográfica, restringir por el nivel salarial, y aparece una más que tiene que ver con la imposibilidad de que quienes integran el órgano de dirección o de administración del empleador que pide la ayuda, se puedan aprobar incrementos de honorarios, incrementos de remuneraciones o incluso incrementos, bonificaciones atadas al resultado de la compañía por encima del 5% de los valores vigentes al 29 de febrero de este año. Esta restricción va a imperar durante 24 meses, con lo cual este es un aspecto que también hay que considerar con cierto cuidado, ¿no? Por cierto, en esta fase del ATP para junio, a los sectores calificados de críticos, se entienden sectores críticos aquellos que con independencia de donde estén ubicados, sea que estén en zona de aislamiento o en zona de distanciamiento, tienen una afectación severa que justifica que puedan acceder a un ATP de hasta 2 salarios mínimos vitales y móviles, pero a su vez a la postergación de las contribuciones patronales previsionales y también a la exención del 95%, en su caso, de la contribución patronal con destino al sistema previsional. Esos sectores críticos son los de turismo, están fuertemente impactados, los de base cultural, es decir, actividad de cultura, y todos aquellos que entonces ya no importa tanto dónde estén ubicados, porque aún en distanciamiento son actividades que están prohibidas. Entonces, esto nos lleva directamente al nuevo DNU, al DNU que tenemos vigente desde la 0 hora de hoy, y que de algún modo empalma los 2 días de hoy 29 y mañana 30, que habían quedado en el aire a partir de las nuevas previsiones que rigen en materia de aislamiento del 1 de julio y hasta el 17 de julio. Este decreto 576, perdón, han sido tantos los números ya que no hay regla técnica que sirva, ¿no? Les decía que este DNU va a generar innumerables polémicas, porque la primera de ellas es que define como actividades esenciales a 30 actividades. ¿Se acuerdan que con el primer decreto, el 297, eran 24 las actividades? Bueno, ahora se define a esas 24 y le agregan 6 más, que ya habían sido de algún modo incorporadas con decretos posteriores. Pero bueno, ahora se les da el estatus de actividades esenciales. ¿Y por qué hago este distingo? Porque el artículo 13, entonces, hace foco en las actividades esenciales,
cuyos trabajadores deberán acudir a trabajar tanto por medios privados, particulares, o incluso haciendo uso del transporte público. En cambio, en el artículo 14 aparecen 7 actividades, que son actividades que en rigor de verdad son otras excepciones, pero con restricciones en el uso de transporte público. Solo van a poder funcionar esas 7 actividades en tanto el empleador garantice que esos trabajadores van a poder presentarse presencialmente sin acudir al transporte público. Por eso es que no van a poder gestionar el certificado de circulación consignando el número de su tarjeta SUBE, sino que van a tener que hacerlo con el número de dominio del vehículo en el que vayan, o en su caso, si van con transporte de la compañía, identificar ese dominio, ¿no? o esos datos que permitan pasar los checkpoints que van a fortalecerse y reforzarse a partir de hoy, y en especial a partir del 1 de julio. Hago esta aclaración porque fíjense que en este nuevo decreto, artículos 13, actividades esenciales, artículos 14, otras actividades exceptuadas, va acompañada de un nuevo artículo, que es el 15, que dice que para las dos, es decir, las esenciales y las exceptuadas, la condición va a ser que estén aprobados los protocolos de prevención de contagio COVID-19. Esto sí que es novedoso y va a ser muy problemático, porque todas las actividades esenciales, las 24 que se definieron al inicio, no estaban condicionadas a aprobación de protocolo, sí a protocolos del empleador para garantizar las condiciones de salubridad, pero no a protocolos aprobados por las autoridades provinciales o las autoridades de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Indudablemente aquí se ha deslizado un error, porque esos protocolos, como condición previa, debían estar solo focalizadas a las 7 actividades del artículo 14, y no a las 30 actividades del artículo 13. Pero bueno, ya están haciendo presentaciones algunas cámaras empresarias y algunas gestiones a nivel de cúpula en el sector empleador, solicitando que se aclare esta cuestión, porque cuando empiezan a ingresar los datos de los trabajadores para gestionar los permisos de circulación, empiezan las dificultades y empiezan las restricciones, y no hay habilitaciones, en la medida que también se va a exigir un protocolo aprobado por autoridades gubernamentales, que es materialmente imposible de conseguir, porque ya les digo, son 30 actividades que no lo tienen y no lo tenían hasta ahora. Así que yo diría que así, a grandes rasgos, y en estos 12, 13 minutos, este sería un poco el cuadro de situación sobre las novedades normativas más relevantes. Sí sabemos, y creo que ya en el spot anterior se comentó, que se prorrogó el acuerdo tripartito, o el entendimiento tripartito entre CGT, gobierno y Unión Industrial, para poder seguir avanzando en suspensiones concertadas para los meses de junio y julio. También sabemos que esta semana se paga el sueldo anual complementario y el aguinaldo no está apalancado en ningún tipo de ayuda estatal. El gobierno lo único que ha hecho, quizá en estos últimos días, es preocuparse por establecer una forma de pago desdoblada de los aguinaldos que paga como empleador, tanto en la Administración Pública Nacional como en la Administración de algunas provincias. En el caso de la Ciudad Autónoma también se paga desdoblado, y en el caso del Poder Judicial también se paga desdoblado, lo cual hace pensar que cuando un empleador pague desdoblado el aguinaldo no debería enfrentar inspecciones y requerimientos tan exhaustivos, partiendo de la base de este doble estándar, ¿no? El Estado inspeccionando cómo paga el aguinaldo al sector privado, y el Estado desdoblando el aguinaldo en su rol de empleador, ¿no? Pero bueno, sabemos que el doble estándar ha estado presente en distintas oportunidades, así que esta tampoco uno la puede desechar como que no pueda ocurrir, ¿no? Pero lo cierto es que sí ha dado luz verde para que distintos acuerdos entre sindicatos y empleadores puedan habilitar este desdoblamiento, pese a que la CGT ha dicho que no va a dar ninguna señal propositiva en ese sentido, y la verdad que lo que estamos visualizando es que muchos sindicatos dan luz verde para un desdoblamiento, pero no quieren dejarlo plasmado en un acuerdo, lo cual es una dificultad. Y sí aparecen algunos acuerdos que se han firmado entre el viernes último y hoy, se están firmando también mañana,
que es la fecha de pago inicial del aguinaldo, donde empleadores acuerdan suspensiones concertadas y en el marco de esas suspensiones concertadas también el tratamiento a darle al aguinaldo. Así que con esto y cumpliendo rigurosamente con los 15 minutos de esta media hora de café que tenemos, le doy la palabra a José para que nos cuente todo lo que tiene para comentarnos sobre las suspensiones concertadas. Gracias. Bueno, muchas gracias, Héctor. De todas maneras, voy a volver a vos al final para que hagamos un peloteo de las novedades que pueda llegar a haber en materia de acuerdo del 223 bis. Así completamos la información. ¿Cómo no? Como todos conocen, antes, José, de que comiences, bueno, de presentarte como corresponde. Ya lo hemos hecho, sos, digamos, partícipe de estos spots, pero como presenté a Héctor, quiero presentarte también. José es abogado, es socio del estudio Adrogué Márquez, Zavala y Asociados, además es profesor de la Facultad de Ciencias Económicas en el posgrado de Dirección Estratégica de Recursos Humanos. Bueno, especialista en atención a empresas y consultor y demás. Ahora sí, José, bienvenido con tus sugerencias y actualizaciones. Ok, bueno, haciendo un poquito de repaso de lo general a lo particular. Estas suspensiones del artículo 223 bis de la LST, que en realidad habían sido bastante utilizadas en algunas actividades específicas, pero no eran del conocimiento del común. De hecho, cuando apareció la prohibición de despidos y se ratificó la posibilidad de desarrollar suspensiones de estas características, muchos dijeron de qué se tratan y cómo llevarlas adelante. Básicamente, siendo muy sintéticos, son suspensiones que reconocen su origen o deberían reconocer su origen en situaciones de falta de trabajo o fuerza mayor. Pueden ser individuales, o sea, uno las puede pactar con los trabajadores en forma individual o colectiva, o sea, pactar con la asociación sindical con personería gremial representativa de los intereses de los trabajadores. Se garantiza o se acuerda durante el transcurso de la suspensión el pago de una asignación de carácter no remunerativo. Según el artículo 223 bis, la única obligación, después veremos qué es lo que está sucediendo con con algunos acuerdos específicos, es pagar las contribuciones de la obra social y del seguro de salud. Y una de las condiciones que pone el artículo es la homologación de los acuerdos como para que estos puedan llegar a ser oponibles entre partes y a terceros, concretamente a los entes de recaudación. Como bien mencionaba Héctor, ha sido renovado recientemente el acuerdo de la UIA, ICGT y Estado, que originariamente motivó la resolución 397 del 2020, que básicamente lo que sienta son las bases para que una empresa individualmente considerada pueda adherirse a los términos de este acuerdo a través de una presentación unilateral, de la cual le corren traslado a la asociación sindical representativa del personal, a los efectos de que en un plazo de 3 días, que es prorrogable por 2 días más, esta asociación sindical manifieste si presta conformidad o no con los términos de la adhesión de la empresa, y en caso de guardar silencio se lo tiene por conformado. En caso de oponerse, según dice la resolución, lo que se abre es una instancia de negociación. No está prohibido, así lo estipula expresamente la resolución, que los empleadores puedan alcanzar acuerdos distintos. Lo que pasa es que en ese caso no estarán sujetos a este procedimiento, digamos, express, por llamarlo de alguna manera, que previó la resolución a los fines de la consideración del acuerdo y su eventual homologación. Las condiciones bajo las cuales se pactó este acuerdo tripartito fue que los empleadores paguen como mínimo un 75% del salario neto a los trabajadores, que se paguen la totalidad de los aportes y contribuciones de obra social y la cuota sindical, que durante el lapso que media de suspensión no se produzcan despidos, y básicamente, y que por otra parte se deje fuera del ámbito de las suspensiones aquellos trabajadores dispensados de trabajar
en el marco de la resolución 207 del 2020, no sé si ustedes recuerdan que esta era la resolución que dispensaba de la obligación de trabajar a los mayores de 60, a las mujeres embarazadas, a los trabajadores, digamos, sujetos a enfermedad de riesgo, y a aquellos trabajadores que estaban al cuidado de niños en edad escolar en aquellas actividades que estuvieran suspendidos. La realidad es que la resolución, el acuerdo de la OIE y la CGT menciona solamente, expresamente, aquellos trabajadores que estén incluidos dentro del supuesto de trabajadores mayores y trabajadores sujetos a enfermedades de riesgo. Ahora después veremos alguna interpretación que le han dado algún fallo judicial reciente a este tema. Y por el otro lado también se considera inaplicable este mecanismo suspensivo a aquellos trabajadores que estén realizando tareas en forma remota a través de la modalidad de teletrabajo. Digamos, recientemente, creo, si mal no recuerdo, que fue objeto de análisis o de comentario mío en el anterior spot, porque acababa de salir, el Poder Ejecutivo dictó el decreto 592 de 2020. A ver, para que, digamos, volviendo un poquito del acuerdo con la OIE y la CGT, si mal no recuerdan, esto tuvo una vigencia originaria del 1 de abril por 60 días, y ahora se renovó desde el 1 de junio por 60 días. O sea, la suma de esos dos plazos da 120 días. El decreto 592 del 2020 trae, para mí, entender, genera una polémica significativa. ¿Por qué? Hasta el dictado del decreto, el 10 de junio, digamos que la mayoría de la doctrina consideraba que no había plazos en las suspensiones del artículo 223 bis. O sea que en realidad los plazos que prevé la ley para la suspensión por fuerza mayor de 75 días, para la de falta o disminución de trabajo no imputable al empleador de 30 días, y la suma de ambas, que en el año aniversario no puede superar los 90 días, no eran aplicables a las suspensiones del artículo 223 bis. De hecho, la propia autoridad de aplicación, o sea, no esta gestión ni la anterior, pero sí, o sea, las gestiones anteriores del Ministerio de Trabajo, han homologado reiteradamente acuerdos que preveían suspensiones por plazos superiores a los 90 días que marca la ley. El decreto 592 lo que genera, como le digo yo, a mi entender, en forma polémica, es dos cosas. Por un lado, dicen, señores, las suspensiones del 223 bis están sujetas a un plazo. Y ese es el plazo que marca la ley. Pero este plazo queda eximido, digamos, o quedan dispensadas las partes de cumplir este plazo, mientras dure el aislamiento social preventivo y obligatorio. Ahora, dos temas que son importantes destacar. ¿Qué pasa con aquellas localidades y provincias, hoy la mayoría de nuestro país, donde ya no rige el aislamiento social preventivo y obligatorio? Primera situación de contingencia. Tenemos una norma que dice que este exceso en los plazos rige mientras rija el aislamiento social preventivo y obligatorio, y tenemos una norma general que dice que en la mayoría de nuestro país ese aislamiento social preventivo y obligatorio no rige. Lo que va a tener que resolver la justicia el día de mañana es si las suspensiones que se están pactando, que exceden el plazo de los 90 días en aquellos lugares donde no rige el aislamiento social preventivo y obligatorio, son aplicables o podría llegar a haber lugar, o podrían llegar a ser lugar a reclamos de parte de los trabajadores alcanzados por esas suspensiones, en la medida que se haya excedido el plazo máximo de 90 días. Y el segundo tema es qué ocurre con aquellas suspensiones en curso en el momento en que el gobierno declare, que es un correlato de lo dicho anterior, que se terminó el aislamiento social preventivo obligatorio en una localidad o en localidades determinadas donde se están aplicando estas suspensiones. Si uno aplica a rajatablas la letra del decreto 592, pareciera que automáticamente las suspensiones finalizan en la medida que ya hayan superado los plazos previstos por la ley. Esperemos que este tema sea objeto de aclaración, porque yo creo que de todos los temas que se han dictado, de todas las normas que se han dictado en los últimos 3 meses con respecto al tema de la suspensión del 223 bis, es una de las que mayor litigiosidad puede llegar a alcanzar.
Homologación. Hay un trámite, digamos, las administraciones provinciales han sido habilitadas para homologar estos acuerdos, tanto en forma individual como en forma colectiva, con lo cual habrá que ver, de acuerdo al lugar del establecimiento donde se producen las suspensiones, cuál es la competencia y cuál es el lugar donde uno elige realizar, en función a la competencia y al domicilio, el trámite de homologación. Y por otra parte, en materia de acuerdos individuales es lo mismo, digamos. El Ministerio del SECLO está recibiendo los acuerdos individuales, están muy demorados con lo que es la fecha de determinación de las audiencias para ratificar, aparte no terminan a nivel de acuerdos espontáneos de activar el procedimiento de audiencias virtuales, y creo que es un tema que se replica a nivel provincial en las distintas jurisdicciones donde todavía rige el ASPO y la imposibilidad de movilizarse para realizar trámites de esta naturaleza. Muy bien, luego, temas que están dando lugar a discusión. Recientemente, en primera instancia, el artículo en la Juzgado 63 de la Cámara de la Justicia Nacional del Trabajo, en una medida cautelar iniciada contra Arcos Dorados por una trabajadora que cuestionó la aplicación de la suspensión del artículo 223 bis, estando ella en condición de cuidado de hijos menores en edad escolar. El juzgado hizo lugar a la medida cautelar, en este momento está apelada, pero básicamente dijo dos cosas. Una, cuestionó la superposición de la suspensión del 223 bis con la dispensa de trabajar que marca la resolución 207 del 2020, diciendo que en realidad correspondía que la trabajadora cobrara el salario íntegro. Y la otra cosa que se planteó en la sentencia es que la empresa no había contado con la conformidad del empleado para la aplicación de la suspensión. Situación que desde mi punto de vista, siendo que el acuerdo que había aplicado Arcos Dorados era un acuerdo que en el marco del 223 bis se había celebrado a través de la Cámara Empresarial que lo representa, con la asociación sindical que lo representa y al cual Arcos Dorados había adherido expresamente, no resulta requisito necesario la conformidad del empleado. Pero bueno, es un tema que plantea este fallo y que deberá ser resuelto por la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo. Siguiendo en la misma línea, trata el tema de la superposición del artículo 223 bis con lo que son las dispensas en materia laboral, y en ese sentido lo que dice este fallo, como otros dos fallos más dictados por juzgados de primera instancia, en un caso ratificado ya por la Sala Séptima, las dispensas digamos, prevén o reconocen el pago del salario íntegro y no podrían ser objeto los trabajadores encuadrados en la misma de suspensiones en los términos del artículo 223 bis. La realidad es que en forma contemporánea a que se firmó el primer acuerdo de la UIA con la CGT, que fue objeto de la resolución 397 del 2020, hubo algún acuerdo, en concreto el metalúrgico, que preveía el pago de suspensiones de 223 bis a trabajadores dispensados, y ese acuerdo fue homologado. Si uno habla con las autoridades del Ministerio de Trabajo, hoy dicen, señores, en base a lo acordado entre la UIA y la CGT con la intervención del Estado, no pasaría una homologación, un acuerdo que prevea el pago de suspensiones a trabajadores en condición de dispensa. Y por último, y no quiero generar ningún tipo de zozobra de nada, pero me parece que es bueno informarlo, a partir de un estudio que, según lo que me comentan, está asociado con la CTA, hay una acción iniciada, que originariamente el tratamiento fue rechazado y la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo lo revocó diciendo que había que abocarse al tratamiento, de un planteo de inconstitucionalidad de la resolución 397 del 2020 y de las suspensiones a partir de la circunstancia como tema principal de que consideran que estas suspensiones
atentan contra o van en contra de lo previsto en el artículo 8 del decreto 297 del 2020, que es el que declaró el aislamiento social preventivo y obligatorio y dijo que los trabajadores que estaban sujetos a una inactividad laboral, como consecuencia de eso, tenían derecho al goce íntegro de sus remuneraciones. En primera instancia, no sé si recuerdan, hubo una resolución, cuyo número no me acuerdo, no voy a intentar recordarlo para no perder el tiempo, decía que los trabajadores que no trabajaban, lo que cobraban, lo cobraban como salario neto y solamente se mantenían los aportes a PAMI y a obra social. Esa resolución después fue dejada sin efecto por una posterior y en realidad hoy los trabajadores que se encuentran, digamos, o sea, no está previsto ese doble estándar de pago salarial para quienes están trabajando y pago no salarial para quienes no lo están haciendo, salvo en el caso de la suspensión del artículo 223 bis, que son las que esta medida iniciada por el abogado, por este estudio de abogados, está cuestionando. Veremos a ver la justicia cómo la resuelve. Esperemos que, que mantengan la integridad del sistema de suspensiones y de los acuerdos que se han venido celebrando hasta ahora. Bueno, muchas gracias y quedamos a disposición de ustedes para las preguntas. Muchas gracias, José. Muy clara la exposición de ambos. Hay un par de preguntas que se las voy a hacer, si bien creo que una ya prácticamente fue contestada. Digamos, más allá del marco legal que tienen las suspensiones, y al ser todo tan variable y dinámico, ¿cuáles son los recaudos que una empresa debe tomar si decide suspender trabajadores por causa de falta de demanda? Sería una de las preguntas. Y la otra, relacionada también con esto, ¿puede una empresa suspender siendo una actividad que no está enmarcada en ningún convenio? Y siendo así, ¿solo debería aplicar para aquellas personas que realmente no están trabajando? Las preguntas la pregunta Carola Llosa y la primera, Antonio Atendes. Bueno, a ver, la primera pregunta, espera que voy a ir al chat, está en el chat, ¿no? No, acá. A ver. ¿Querés que la repita, José? No, está perfecto, ya me acuerdo, y aparte las acabo de leer. A la primera pregunta, si uno viviera en un mundo ideal, yo diría que lo mejor que nos podría, o sea, que una de las cosas que yo plantearía es notificarle a los trabajadores individualmente de la suspensión aplicada. Y lo que sucede técnicamente, que como bien dice Héctor, y como está sucediendo en todas las actividades, estamos trabajando sobre suspensiones que se terminan acordando 1 o 2 días antes del momento de liquidar salarios. En realidad lo que está pasando es que nosotros estamos llegando, en los casos en que se están celebrando acuerdos, a firmar acuerdos para dárselo a la gente que liquida, para que sepa cómo liquidarle el salario a la gente que estuvo sin trabajar en los periodos inmediatos anteriores. En alguna actividad nosotros lo hemos resuelto, lo que pasa es que no estamos hablando de notificación previa ni mucho menos, pero sí estableciendo una notificación a los trabajadores en el momento de hacer la liquidación de cuáles han sido aquellos días que han sido considerados como suspendidos y cuáles han sido aquellos días que han sido considerados como trabajados. O sea, aunque sea como una especie de planilla, o no me sale en este momento la palabra, pero como una especie de detalle de cuáles fueron los días que se consideraron como suspendidos y cuáles como trabajados, y hacérselo firmar conjuntamente con el recibo de sueldo. Pero si se pudiera, la notificación previa sería ideal. La notificación previa tendría que considerar, como mínimo, los plazos, o sea, cuál va a ser el plazo dentro del cual la persona va a estar suspendida, y si hay una norma de referencia, llámese un acuerdo marco y una resolución homologatoria, estos 2 datos. Por lo demás, creo que con eso estaríamos a salvo, porque lo que nos estaría soportando sería el acuerdo marco. Después, ¿puede una empresa suspender siendo una actividad que no está enmarcada en ningún convenio? Siendo así, solo debería aplicar para aquellas personas que realmente no están trabajando. Gracias. A ver, la realidad es que las personas, a ver, primero, una actividad que no está enmarcada en ningún convenio se supone que no tiene una asociación sindical
que represente a los trabajadores de esa empresa. Es difícil, existen algunas, o pueden llegar a existir el cuestionamiento, digamos, podría llegar a existir alguna empresa que tenga su encuadramiento dudoso, pero en todo caso ahí lo tendrían que resolver a través de acuerdos individuales con las personas, digamos. Y entiendo que lo que estás planteando es si yo podría llegar a suspender a una persona que viene trabajando y que mi idea es que en lo sucesivo, o sea, a partir de la aplicación o del acuerdo, primero que las suspensiones tendrían que ser concertadas, ¿no? Porque tenemos con la prohibición de despidos, la prohibición de aplicar suspensiones en forma unilateral por falta de trabajo o fuerza mayor. Con lo cual, concertadas sí, unilaterales no. Se pueden aplicar a trabajadores que están sin trabajar y podrías aplicarla a trabajadores que están trabajando en la medida que lo que vos les estás noticiando es que no van a trabajar en lo sucesivo y acuerdes con ellos las condiciones bajo las cuales te vas a pagar la asignación no remunerativa. No sé si fui claro. Entonces, repasando, sí, con acuerdos individuales, con el pago de la asignación no remunerativa pactada, fijado en el acuerdo individual que en cada caso celebres. Pues creo que hay alguna otra más. Sí, hay una vinculada, José, a una inquietud que se viene planteando desde la mañana de hoy en forma incesante. Y yo me atrevería a decir que es porque algunos empleados jerárquicos ya no están pudiendo lidiar con esto de trabajar home office, hacerse cargo del quehacer hogareño y encima el cuidado de los hijos y acompañamiento escolar. Entonces, lo que quieren saber es si, por un lado, este nuevo decreto está publicado. Sí, está publicado desde la madrugada de hoy, es el 576 y está rigiendo hasta el 17 de julio. Y lo segundo es si ya está la dispensa de trabajadores que atienden niños. No hay ninguna dispensa para trabajadores que atiendan niños. En rigor de verdad, lo que ha pasado en Argentina, donde la picaresca tiene una expansión ostensible, fue que la actividad esencial era el cuidado de niños, pero en la medida que sus progenitores, por estar trabajando de manera presencial, no estuvieran alcanzados por alguna dispensa, porque la dispensa justamente lo que persigue es que ese progenitor se quede en su casa al cuidado de esos niños. Digo porque hay muchas actividades que han ingresado por esa ventana al servicio doméstico, al de trabajadores de casas particulares, y lo que van a encontrar como dificultad ahora, primero es prestarle suma atención a la manera en que han redactado este 576 respecto del 297, porque le han puesto un cambio en la puntuación. Nosotros sabemos muy bien que un cambio en una coma y un punto y coma tiene un efecto inmediato, pero cuando quieran gestionar el certificado de circulación, ahí va a aparecer el segundo problema y va a ser insorteable, ¿no? Por supuesto que en modo alguno van a poder utilizar transporte público. Si llegaran a pasar el primer control, que vuelvo a insistir, no es para niñeras, que es la categoría de los trabajadores de casas particulares, sino que es para la actividad de cuidado de niños que necesiten un cuidado especial, como las personas con discapacidad o como los mayores. Ese es el sentido, ¿eh? No el cuidado de los niños para que yo pueda liberarme de determinadas... de la crianza. Por eso, eso lo quería aclarar y me parece muy útil y muy oportuno el señalamiento que hiciste. Sí, la pregunta e incluso el señalamiento que hiciste, José, en torno a los dispensados, porque es inconcebible que este nuevo decreto para todo el país, salvo la zona con aislamiento, siga manteniendo el mismo grupo de riesgo y las mismas excepciones de dispensados cuando no hay circulación comunitaria del virus. Es más, Tierra del Fuego hace 4 días acaba de dictar un decreto que después lo transformó en resolución del Ministerio de Salud de esa provincia, recalificando qué se entiende por grupo de riesgo, modificando el alcance de las patologías preexistentes, justamente a partir de la inexistencia de circulación viral. Entonces no se entiende cómo el 85% del territorio del país no tiene circulación viral, sin embargo la definición de trabajadores dispensados sigue siendo la misma que con el aislamiento del 20 de marzo y que acaba de ser ratificado en el artículo 26 de este DNU, ¿no? Con lo cual me parece que ese sería un aspecto que exigiría por lo menos un cuestionamiento, ¿no? Una aclaración.
Estamos ya medio con el tiempo justo, pero quedan un par de preguntas que tienen que ver con aquellas personas que quieran, digamos, si tienen empresas necesidad de pagar el aguinaldo en cuotas, ¿qué es lo que deberían hacer? ¿Querés contestarlo vos, esto o lo contesto yo? Bueno, como quiera, José. A ver, yo les estoy diciendo, les puedo contar qué están haciendo algunos, pero eso no quiere decir que sea lo que se deba hacer. Lo que se debe hacer es pagar mañana el aguinaldo, porque sabemos que, bueno, esa es una exigencia que está cruzada por esta situación de excepción. Entonces, en este contexto de excepción, lo que están haciendo algunas empresas es un poco lo que yo les adelantaba en la primera parte del spot, que es negociar el desdoblamiento del aguinaldo, el pago de la primera cuota del aguinaldo, aprovechando dos cuestiones. Si ha habido suspensiones concertadas durante el primer semestre, hacer un trade-off, digamos, un intercambio de intereses diciendo, bueno, tomo el periodo de suspensión y de pago de asignaciones no remunerativas en la base para calcular el aguinaldo a cambio de que el sindicato me dé la chance de pagarlo en cuotas. Entonces, ese trade-off, digamos, esos términos de intercambio están ayudando a que sí se firmen acuerdos. Yo no puedo decir cuáles porque estoy inhibido de identificar especialmente a las entidades sindicales que han accedido a eso, porque en Argentina, cuando uno dice quién lo ha hecho, practican tiro al blanco. Entonces, preferiría guardarlos en el anonimato, pero ya lo van a conocer por los medios seguramente, pero hay muchos acuerdos donde sindicato y empleadores están cambiando estas cuestiones para desdoblarlo en 2 o en 3 veces. Y en aquellas empresas donde no hay un sindicato o el sindicato que está no presta conformidad, igualmente están yendo a un desdoblamiento por una cuestión de imposibilidad material. Sí, lo que quizás sería bueno sería, a ver, voy a hacer rápidamente, ¿no? ¿Cuál es el riesgo que uno asume? El riesgo que uno asume es el reclamo del trabajador del pago íntegro, que normalmente si uno lograra contar, o sea, desde ya que es una norma de orden público la fecha de pago, con lo cual el acuerdo que uno haga con el trabajador después puede ser tildado por el mismo trabajador de nulidad, pero la realidad es que en las actuales circunstancias yo creo que habría, si uno tiene la conformidad del trabajador, habría bastantes posibilidades de éxito de que eso no ocurriera. Por el otro lado, el otro riesgo es el reclamo o la aplicación de una multa por parte de la autoridad de aplicación, que en el caso de que la demora sea de hasta 4 días hábiles es calificada como una infracción leve, con lo cual la multa es mínima, y si excede los 4 días se puede calificar como una infracción grave, que puede llegar a la aplicación de una multa de entre el 30% y el 200% de un salario mínimo vital y móvil por cada trabajador afectado, con lo cual ahí ya estamos hablando de otros valores, pero también eso requiere una acción positiva de parte del Ministerio de Trabajo o de la autoridad provincial para llevar adelante la determinación y el infraccionamiento. Y por el otro lado está, digamos, el reclamo sindical que pueda llegar a existir, que yo creo que, como dijo Héctor en algún momento, no me acuerdo si ahora o al comenzar la charla, en muchos casos lo que se está viendo son sindicatos que dicen, bueno, ¿saben qué? Si ustedes arreglan y la gente no viene a mí con un planteo colectivo, yo no voy a hacer nada. Entonces, un poco me parece que el esquema que se está produciendo hoy es ese, trabajadores que tienen incorporado dentro de su conciencia de que pueden llegar a cobrar en plazos, sindicatos que probablemente, o no sé si en todos los casos, pero en muchos casos van a esperar a ver cuál es la reacción colectiva de los trabajadores para ver si toman alguna medida o no, y Ministerio de Trabajo que yo creo que va a variar un poco de acuerdo a cada administración. No creo que sea lo mismo la administración, por ejemplo, de la Ciudad de Buenos Aires que la administración de la provincia de Buenos Aires, donde creo que por ahí pueden llegar a ser un poco más proactivos en verificar el pago y eventualmente sancionar. Pero esas serían las contingencias a las cuales estaría sujeto a alguien si no paga en tiempo y forma. Muy bien. Bueno, José, Héctor, nos hemos excedido un poco del tiempo que teníamos previsto. Quedaron algunas preguntas que van a ser respondidas seguramente en el blog. Así que agradecerles muchísimo, muy clara la exposición, como siempre. Y indudablemente esto genera un montón de dudas y producto justamente de la ansiedad que nos lleva a toda esta, que se prolongue, digamos, todo este tiempo, ¿no? Así que muchas gracias a los dos y vamos a estar nuevamente el próximo lunes, como siempre a las 14 horas. Mariano, te dejo para el cierre. Bueno, nuevamente muchas gracias a José, a Héctor. Creo que nos dan claridad meridiana que es un tiempo donde se exige madurez a todos los actores sociales. Y fundamentalmente yo pensaba, mientras contaba José esto de la administración de trabajo, que puede
aplicar multas. Estaba pensando en los periodos de prescripción, pues digo, pasada la situación, la avidez recaudatoria puede también meter la cola como la del diablo, ¿no? Entonces digo, ojalá que todos seamos maduros y lo hacen con un gran esfuerzo y todos obremos con ese estado de conciencia. Así que desde ya, nuevamente, gracias también a los que están del otro lado de la web, del webinar, y los esperamos el próximo lunes con otro tema interesante y la actualización normativa. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego.